Imagínate esto, estás solo, en medio de la nada, y escuchas tu propia voz llamándote desde la oscuridad, pero claramente no eres tú. El aire se congela, tus pasos crujen sobre hojas que no deberían estar ahí, y algo te observa, algo que sabe tu nombre, algo que te imita. Bienvenido a un viaje que no olvidarán, donde el terror no pide permiso y el misterio te agarra por el cuello. Hoy nos meteremos en el abismo de 4chan, ese agujero negro de internet, donde las pesadillas toman forma en palabras anónimas. Vamos a desenterrar 5 historias de skinwalkers, que son criaturas que acechan entre leyendas y sombras, mitad hombre y mitad imposible, y que han dejado a quienes las vieron con el alma en un hilo. Estos no son cuentos para dormir, no. Son relatos crudos, escritos con dedos temblorosos por usuarios que dicen haber cruzado caminos con lo que no debería existir. Los skinwalkers, en la tradición navajo, no son solo mitos antiguos, son ecos de un tabú roto, de humanos que vendieron su esencia por poder y ahora vagan, imitando voces, cambiando de piel, trayendo un frío que te atraviesa los huesos. Y lo que escucharán hoy no viene de libros polvorientos ni narradores pulidos. Son hilos de 4chan, donde lo real y lo imposible se enredan, hasta que no sabes cuál creer. Así que aquí te va un trato. Si esto te pone la piel de gallina, dale like al video y deja un comentario con lo que más te aterró. Eso ayuda a que el algoritmo nos arrastre a más almas curiosas como tú. Prepárate para 5 encuentros en bosques que caen de golpe. En los oscuros años 90, trabajaba para Con Edison en New York, antes de que un cambio drástico me obligara a dejarlo todo. La ciudad, con sus entrañas ocultas, guarda un secreto que pocos se atreven a susurrar. Debajo de las calles bulliciosas, cientos, tal vez miles de túneles se extienden como venas olvidadas, algunas datando de los años 1800. Ahí abajo, entre sombras y silencio, he visto cosas que no puedo explicar, cosas que me persiguen incluso ahora, obligándome a jurar que nunca volveré a bajar. Era una noche como cualquier otra, trabajando en una ruta bajo el Lower East Side, junto al borde del corazón de la ciudad. Sí, esa zona con sus rascacielos, negocios y lujosas residencias. Todo esto pone una presión insoportable en el sistema subterráneo. Constantes incendios y averías nos mantenían alerta. Nos adentrábamos en túneles antiguos, donde las paredes de arenisca y los cables cubiertos de un grueso recubrimiento, casi como cartón, parecían susurrar historias de otro tiempo. Los cables principales, sin reemplazar desde los primeros años del siglo XX, crujían bajo nuestras botas. Y de pronto, mientras avanzábamos, un sonido extraño nos detuvo. Era como un gruñido bajo, un eco que reverberaba en la penumbra. Junto a mí, mi compañero y yo miramos alertados. Habíamos llegado a una caja de unión y allí, entre las sombras, algo nos observaba. Las ratas enormes y agresivas corrían por doquier, pero esto era diferente. Nos giramos hacia el corredor oscuro y allí, en la esquina, una figura nos aguardaba. Sus ojos de un naranja brillante como antorchas nos atravesaban el alma. Medía unos 4 pies con extremidades delgadas y huesudas que se movían con un ritmo inquietante. No tenía cabello, solo una piel pálida y sucia que parecía absorber la luz de nuestras lámparas. Mi corazón se aceleró. Era como si el tiempo se detuviera mientras esa criatura, inmóvil al principio, comenzaba a acecharse lentamente, con pasos que resonaban como un tambor lejano. Mis manos temblaban y mi amigo, preso del pánico, salió corriendo tan rápido que tropezó, deslizándose hacia el túnel principal. Y yo lo seguí, con el aliento cortado, sintiendo que algo me observaba desde las sombras atrás. 2 meses después pedí un traslado a saneamiento con DS New York y nunca miré atrás. Pero esa noche no fue el fin. Los túneles guardan más de lo que imaginamos. Pensé en las leyendas urbanas, en esas historias de criaturas olvidadas. Y se me vino a la mente la película del Chot. ¿Y si todo esto es real? ¿Y si lo que vi era un eco de algo mucho más antiguo? Algo que habita la ciudad esperando. Ahora, a punto de retirarme, planeo mudarme a un área rural de Pensilvania, lejos de las profundidades que aún me atormentan.
Imagina estar a 30 pies bajo tierra, con linternas que apenas perforan la negrura, y que veas esa cosa con su piel cenicienta y movimientos erráticos. Parecería un espectro sacado de una pesadilla. No era humano, claramente no del todo. Sus brazos se agitan como si danzara al ritmo de una melodía que solo él escuchaba, y ojos enormes y sin vida, que bajo la luz directa brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Dibujé lo que pude recordar, un garabato torpe de un túnel abovedado y esa figura acechante en la esquina. Esta historia la cuento, porque es exactamente la misma descripción que daría una criatura que yo, personalmente, la he visto. Al menos hace un tiempo. En mi caso, en los techos de mi ciudad, en altas horas de la noche. Pero sí, coincide. ¿Qué te parece? Vamos a la siguiente historia. La noche se había vuelto densa y fría mientras me adentraba en el bosque con mi amigo. El sonido de nuestras botas resonando contra las hojas secas en el suelo. Habíamos alquilado un coto de caza en una zona remota para pasar un fin de semana cazando ciervos. Y la adrenalina nos tenía emocionados. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando llegamos al puesto de caza. Un pequeño refugio de madera que parecía perdido en el tiempo, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Mi amigo, con una sonrisa confiada, me miró y dijo: «Oye, voy a salir un rato a explorar». Y yo, sin darle mucha importancia, le respondí: «Está bien, nos vemos más tarde». Lo vi cerrar las persianas del puesto mientras se adentraba en la penumbra del bosque, con su rifle colgado al hombro. El tiempo pasó lentamente y yo me quedé dentro, revisando mi equipo y escuchando el silencio que parecía envolverlo todo. Pero unos 40 minutos después, un golpeteo suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me acerqué con cautela y miré por la rendija. Era mi amigo, así que abrí sin dudarlo. Entró, pero algo en él no estaba bien. Su rostro estaba pálido, casi como si hubiera visto un fantasma, y no dijo ni una palabra. Se quedó parado ahí, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Pensé que tal vez estaba agotado de caminar por el bosque, así que intenté romper el hielo. «Hey, pensé que ibas a quedarte afuera un rato más. ¿Qué pasó?», le pregunté, y no me respondió nada. Tampoco me respondió sobre su rifle cuando le pregunté dónde lo había dejado. Murmuró algo casi inaudible: «Lo dejé en la camioneta, está bien». Y luego soltó una risa nerviosa que me dejó un poco helado. No era un comportamiento normal en él y un mal presentimiento comenzó a crecer en mi pecho. Mi amigo siempre ha sido una persona sociable, de esas que no paran de hablar de videojuegos o de datos históricos extraños que encuentran en internet. Pero esa noche estaba diferente, distante, como si algo lo hubiera sacudido hasta el alma. Intenté sacarle conversación y le pregunté: «¿Estás bien?». Su respuesta fue seca, casi mecánica: «No me siento bien, eso es todo». Se quedó mirando al vacío, sentado en una esquina del puesto, mientras el silencio entre nosotros se hacía más pesado. Ya eran alrededor de las 5:30 de la mañana cuando de repente se puso de pie y dijo: «Oye, me voy a mi casa». Y antes de que pudiera detenerlo, siquiera preguntarle qué pasaba, salió del puesto y lo escuché alejarse, sus pasos resonando entre los árboles mientras se perdía en la oscuridad. En ese momento pensé que tal vez estaba exagerando las cosas. «Qué bueno que espantaste a los ciervos», murmuré para mí mismo, molesto por su partida tan repentina. Pero ahora que lo pienso, algo no encajaba. No parecía estar huyendo de los animales. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, como si algo lo persiguiera. Ya a las 7 de la mañana, cansado y frustrado, decidí que ya había tenido suficiente. «Esto no tiene sentido», me dije, y empecé a empacar mis cosas para regresar a mi camioneta. La de mi amigo ya no estaba, así que asumí que realmente se había ido. Conduje de regreso a casa, pero mientras manejaba por esas carreteras solitarias, una duda comenzó a carcomerme. ¿Qué lo había asustado tanto? Y días después me encontré con él, y le hablé para entender qué es lo que había pasado. Le conté que cuando regresó al puesto esa noche, me dijo que no se sentía bien y que por eso no estaba hablando mucho, así que asumí que por eso había quedado callado. Pero me miró confundido y me dijo: «¿De qué estás hablando?». Le expliqué: «Tú sabes,
Después de que regresaste al puesto, dijiste que no te sentías bien. Pensé que por eso no estabas hablando de nada. Y su expresión cambió por completo, como si le hubiera dicho algo imposible. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza y respondió: amigo, yo no regresé al puesto, me fui a casa. Llegué como a las 8 y me metí a la cama. Y un escalofrío me recorrió la espalda. Si él no había vuelto al puesto esa noche, ¿quién era la persona que entró? La que se sentó en silencio, la que me respondió con una voz tan extraña. Mi mente comenzó a girar tratando de encontrarle sentido a lo que había vivido. Recordé cada detalle, la risa nerviosa, la mirada perdida, la forma en la que esa figura se movió dentro del puesto. No podía ser mi amigo, pero entonces, ¿qué o quién había estado conmigo? El bosque, que antes me parecía un lugar tranquilo para cazar, ahora se sentía como un escenario de pesadilla, un lugar donde algo oscuro acechaba entre los árboles. Desde ese día no he vuelto a ese coto de caza y mi amigo tampoco. Pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. Cada vez que cierro los ojos, imagino esa figura que creí que era mi amigo, sentada en el puesto, observándome el silencio. ¿Qué quería? ¿Qué era? Los lugareños de la zona siempre han hablado de cosas extrañas en esos bosques. Sombras que no deberían estar ahí, susurros que se escuchan en la noche. Pero criaturas que imitan a los humanos para acercarse, para nada. No sé si fue un espíritu, una alucinación o algo mucho peor. Pero la sensación de que algo me observaba esa noche no me abandona. Y una cosa más. Una peculiar noche, semanas después del evento, mientras dormía en mi casa, un ruido me levantó. Un golpeteo suave en la ventana, como el que escuché en el puesto. Me levanté con el corazón en la garganta y al asomarme, no vi nada más que oscuridad. Pero el sonido continuaba, lenta, pero deliberadamente, como si algo o alguien estuviera probando mi paciencia. No dormí el resto de la noche y desde entonces, cada crujido en la casa me hace saltar de miedo. Los bosques de esa zona guardan secretos que no estamos destinados a descubrir y esa noche, sin quererlo, me crucé con uno de ellos. Era un día brillante y soleado en Inglaterra. Yo tenía unos 12 o 13 años y mi tío, que en ese entonces rondaba los 45. Decidimos tomar un atajo a través del bosque después de salir del centro comercial. El sol brillaba entre los árboles y todo parecía tranquilo. ¿Por qué no tomar el camino más corto, verdad? Mientras caminábamos, comencé a contarle a mi tío sobre un videojuego que estaba jugando. Él me escuchaba con atención, pero de repente algo extraño sucedió. Desde los arbustos cercanos algo repitió lo que yo estaba diciendo, pero de una manera distorsionada, como si las palabras estuvieran siendo retorcidas. Me asusté, pero traté de no mostrarlo. Mi tío, sin embargo, parecía más molesto que asustado. «Niño sin nada mejor que hacer», murmuró, intentando restarle importancia. Pero entonces, la voz volvió a sonar, esta vez mucho más clara. Era como un eco, repitiendo nuestras palabras una y otra vez. Mi tío siempre fue el tipo de persona que no se tomaba las cosas demasiado en serio. Decidió jugar con lo que sea que estuviera ahí. «Soy un marica», dijo con una sonrisa burlona. La voz lo repitió perfectamente y nos reímos, pensando que era algún grupo de niños tratando de asustarnos. Sin embargo, la atmósfera comenzó a cambiar. Un olor metálico como a monedas viejas llenó el aire. Pensamos que no era demasiado extraño, ya que había un lago cercano, que a veces desprendía olores extraños debido a los contaminantes. Pero entonces el silencio cayó sobre el bosque. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo, los insectos callaron, ni siquiera los grillos hacían ruido. ¿Alguna vez has sentido un silencio absoluto? Era un silencio inquietante, como si el bosque entero contuviera la respiración. Y de repente, algo comenzó a perseguirnos. Corrimos, pero en la confusión mi tío y yo nos separamos. Escuché su voz llamándome y me dirigí hacia él. Lo vi en un claro del bosque, mirando a su alrededor, buscándome. Me acerqué, pero algo me hizo volver la vista atrás. Y ahí estaba mi tío, pero algo no estaba bien. «Detente, tengo mucha hambre», me dijo con una voz que no sonaba como la suya. Miré hacia adelante y vi a mi tío de nuevo, buscándome en el claro. Volví a mirar atrás y ahí estaba, su versión rígida y sin expresión, mirándome fijamente. El miedo me paralizó por un momento, pero luego corrí.
Corrí hacia el claro donde estaba mi tío, bueno, uno de mis tíos. Ambos salimos corriendo del bosque sin mirar atrás. Nunca hablamos de lo que sucedió ese día, pero desde entonces siempre he sentido que algo nos observaba desde las sombras del bosque. Mi tío nunca volvió a mencionar el incidente y yo tampoco, pero esta sensación de algo que nos imitaba, algo que no era humano, nunca me abandonó. Era una noche tranquila en el cuartel, o al menos eso parecía. Estaba durmiendo profundamente cuando de repente alguien me despertó. «Hay alguien afuera del cuartel», me dijeron. Me levanté rápidamente haciendo un recuento mental de todos los compañeros. Todos estaban en sus camas, así que pensé que debía ser un sargento o alguien del mando. Tomé mi paquete de cigarrillos y salí, decidido a encontrar a quien fuera que estuviera causando problemas. El aire estaba fresco y la noche era silenciosa, excepto por el sonido de mis pasos en el suelo de grava. De repente los reflectores se encendieron, iluminando el área con una luz cegadora. Me di cuenta que solo llevaba puesta mi ropa interior y por un momento me preparé mentalmente para recibir una reprimenda de algún sargento por verme así. Pero lo que vi no fue un superior enfadado, fue algo mucho más extraño. Había un hombre trepando la pared del cuartel. No parecía tener dificultad alguna al hacerlo, como si escalar una pared de 5 metros fuera algo completamente normal. Me miró y con una calma inquietante me preguntó: «¿Has visto al gato callejero del vecindario, Garfield?». Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era este tipo y por qué estaba buscando un gato en medio de la noche en un lugar como este? Decidí no tomar riesgos y decirle directamente: «Si no te vas de aquí ahora mismo, voy a buscar mi arma». Y lo dije tratando de sonar lo más firme posible. El hombre me miró por un momento como si estuviera considerando mis palabras, y luego, sin decir nada más, saltó la pared de 5 metros como si fuera un obstáculo insignificante. Cayó al otro lado con una agilidad sobrenatural y desapareció en la oscuridad de la noche. Me quedé allí mirando hacia donde estaba, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Qué rayos acabo de ver? No había rastro de él, ni siquiera un sonido que indicara hacia dónde había ido. Volví al cuartel, todavía incómodo por lo sucedido. Todos mis compañeros seguían durmiendo, ajenos a lo que acaba de pasar. Desde entonces he escuchado muchas historias extrañas mientras servía en ese puesto remoto en el medio de la nada. Pero esa noche, esa figura que saltó la pared como si no fuera nada, sigue siendo uno de mis recuerdos más inquietantes. ¿Qué es lo que vi realmente? Nunca lo sabré, pero esa sensación nunca se me ha ido. Estaba jugando 007 GoldenEye en la sala de una tarde. Probablemente tenía unos 7 años en aquellos tiempos. Mi madre vino, enojada lógicamente porque había estado jugando videojuegos todo el día. Y como buena madre me dice que salga y me ponga a jugar en el patio. Vivíamos en el borde de un estadio de viviendas, así que detrás de nuestra casa habían abundantes arbustos y vegetación. Había una puerta pequeña en la cerca trasera y podías ir fácilmente a explorar la zona si querías. Pero volviendo a la historia, salí pues a jugar en el mundo real y me puse a saltar en mi trampolín del patio por un buen rato. Hasta recuerdo claramente haber escuchado la voz de mi madre llamándome. «Ven por aquí, Anon», me decía. Como buen niño de 7 años y buscando su voz, la vi. Estaba parada cerca de los árboles, pasando la puerta de la cerca trasera, dándome señas para que me acercara. «Ven, Anon, quiero enseñarte algo», me decía. Y lógicamente, el yo de 7 años se acercó directamente. Me estaba acercando a la reja y veía claramente a través de los postes a mi mamá. Mientras lo hacía me di cuenta de que mi madre tenía una sonrisa de oreja a oreja y su postura era un poco extraña. Me di cuenta que algo estaba mal. Posiblemente pueda ser instinto, pero no sentaba bien conmigo. Mi mamá nunca había actuado así que volteé la mirada a mi casa y ahí la vi a través de la ventana en la cocina. Mi madre estaba dentro de la casa. Sentí como se me hundía el estómago. Ni siquiera volví a ver atrás, solo corrí directamente a mi casa. Y escuché un fuerte y grave quejido gutural que provenía detrás de la cerca. Entré con fuerza a la casa moqueando de lo mucho que lloraba, directo a los brazos de mi mamá, que no me entendía nada. Y entre sollozos le conté lo que pasó.
pude notar que ella también quedó bastante asustada. Tanto que hizo que mi papá se vaya a buscar en los alrededores de la zona, detrás de la casa, apenas regrese del trabajo, tratando de localizar qué es lo que vi. No me dejaron jugar en el patio sin supervisión en ningún momento después de esto. Y unos meses después, nos mudamos. Estoy seguro que este incidente fue el factor decisivo de nuestra mudanza. Y aquí lo tienes, 5 historias de encuentros con skinwalkers contadas en 4chan. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides darle like y suscribirte. Y coméntame algo para el algoritmo. Una vez más, muchas gracias a los miembros del canal por hacer posible hacer estos videos tan rápido. Soy el Dr. Mix y nos veremos en la próxima.